Cuando la vida cambia sin avisar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que hay muchas frases que escuchamos desde que éramos niños. Entre esas frases se encuentra la siguiente y es que la vida da muchas vueltas. Y créanme que la repetimos tan constantemente y con tanta facilidad que pareciera como si verdaderamente entendiéramos qué es lo que significa esa frase. Pero la verdad es que no. Porque una cosa es saber que la vida cambia y otra muy distinta es descubrirlo cuando te toca vivirlo. Nadie despertamos pensando en lo siguiente. Hoy será el último día de mi vida y lo voy a vivir como nunca lo he hecho antes. Y sin embargo así ocurre. Tenemos que aprender a vivir como si fuera el último día de nuestra vida. Y es algo que se nos ha dicho hasta el cansancio. Pero te voy a poner ejemplos muy puntuales de por qué sí deberíamos implementar esto. Y es que hay días que parecen iguales a todos los demás. Nos levantamos, preparamos ese café, salimos de casa, nos bañamos, a veces incluso ni nos despedimos de nuestros seres queridos. Muchas veces incluso le escribimos a alguien solamente por escribirle o por contestarle o por cumplir con ese compromiso. Inclusive nos atrevemos a hacer planes para el fin de semana, planes para dentro de un año, planes para, no lo sé, para dentro de un mes, pero no nos centramos en el aquí y en el ahora. Y a muchas personas nos ha pasado o les ha pasado que sin darnos cuenta, ese día, justamente ese día que no nos despedimos, ese día que contestamos ese mensaje a fuerza, ese día es el último día de nuestra vida como lo conocemos en ese momento. Y ese día se termina convirtiendo en el último día antes de que todo cambie. Y puede cambiar por una llamada, por una noticia, por una despedida, por un diagnóstico médico, por una traición, por un accidente o simplemente por una conversación que jamás te imaginaste tener. Y de pronto te encuentras en una versión tuya que jamás te imaginaste que ibas a descubrir. Y estoy completamente convencida que una de las cosas más difíciles por las que nos cuesta trabajo aceptar realmente no es por el cambio, es por eso que no esperábamos que nos podía pasar a nosotros. Y es que, queridos y queridas, el cambio nunca pide permiso. Llega casi la mayoría de las veces de imprevisto. Llega en tu vida, se instala completamente y por supuesto que nos obliga a aprender un idioma, una capacidad cognitiva que por supuesto nunca quisimos hablar y nunca quisimos ni siquiera pensarlo. Y ese idioma es el idioma de la ausencia. Es el idioma y el pensamiento de la incertidumbre, del miedo quizás, de la típica pregunta que nos hacemos todos y es, ¿y ahora qué hago? Como psicóloga y maestrante final de tanatología, quiero comentarte que he acompañado a muchas personas en este tipo de situaciones y obviamente de duelos que nunca se imaginaron que les iban a tocar a ellos o que les iba a llegar. Y algo que he observado muchísimo es que el dolor rara vez aparece por lo que se perdió, sino que aparece por todo lo que imaginábamos que realmente iba a pasar y que fue todo lo contrario. Y por supuesto que esos duelos también son por el futuro que no pasó, por esos proyectos que hicimos, esos proyectos que se soñaron. Hay personas que lloran ese matrimonio que nunca ocurrió o ese noviazgo que nunca pasó, por ese hijo, por ese bebé que nunca llegó. Y otras personas pueden llorar por esa salud que estaban dando por sentadas en sus vidas y que obviamente recibieron un diagnóstico que no se esperaban. Hay otras personas que lloran por un trabajo que según ellos tenían seguro o que lo anhelaban y que no se los dieron, por una amistad que se perdió y que ellos la creían como para toda la vida. Y créanme que todos estos duelos que acabo de mencionar muchas veces pasan desapercibidos. ¿Y sabes por qué? Porque nadie los aprueba, porque a lo mejor no están bien ante la sociedad o simplemente porque no nos permitimos vivirlos
y reconocerlos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos, y me incluyo yo también, que decimos, esa ropa me la voy a poner cuando baje de peso, el próximo año me voy a meter al gimnasio, no lo sé, cuando pueda comer esto me lo voy a comer? Bueno, aquí sí quiero hacer un paréntesis porque hay veces que médicamente no lo podemos hacer, entonces ciertos alimentos pues ya no son benéficos para nuestra salud, pero cuando sí lo son, entonces nos cohibimos y nos prohibimos de todo aquello que nos da un poquito de placer, que nos da un poquito de paz interior. Y eso también nos hace que nos frustremos, también hace que caigamos en esas situaciones en donde, y no estoy hablando específicamente de la comida, estoy hablando de todos esos placeres que vamos posponiendo para después y entonces nos hacen ser unas personas muchísimo más cohibidas, muchísimo más inseguras, con muchísimo miedo, eh, inclusive con una mentalidad o una cognición un poco más disruptiva. Y quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que no está mal que planeemos las cosas, que no está mal que pensemos en un futuro, pero siempre y cuando nos dediquemos a vivir el presente, a ver qué sí es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, a dejarnos de comparar con las demás personas, con lo que tienen los demás y con lo que no tienes tú, porque a lo mejor lo que tienes tú no lo tiene la otra persona. Esta parte de el dejar para después todas las situaciones, muchas veces no es por procrastinación, como se ha dicho mucho, sino que lo hacemos porque nuestro cerebro necesita sentir que el mundo es sumamente predecible. Nos da completamente seguridad pensar que el día de mañana será sumamente parecido al día de hoy y planeamos nuestra vida como si fuera a ser igual a hoy, igual a ayer. Damos por hecho que nuestra vida está resuelta en muchas ocasiones porque hoy lo estamos haciendo bien, porque hoy nos está yendo bien. Pero la vida muchas veces tiene otros planes para nosotros. Y no, no se trata de mala suerte, no se trata de buena suerte, se trata de que así es la vida. La vida tiene matices, a veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Y cuando todo cambia, quiero decirte que no solamente perdemos todo eso que amábamos, sino que perdemos esa sensación de seguridad, esa sensación de estabilidad y de pronto ya no sabemos quién somos. Nos hemos perdido a nosotros mismos. Ni tampoco sabemos qué es lo que sigue para después y mucho menos cómo volver a empezar. Y entonces aparece en nuestra cabeza una pregunta que casi nadie la dice en voz alta y es la siguiente. ¿Cómo se supone que debo vivir después de este cambio, después de este fallecimiento? ¿Cómo debo de seguir mi vida? ¿Cómo me debo de reestructurar? ¿Cómo debo de hacer mis planes si ya terminó esta relación, si todos mis planes giraban en torno a mi relación, en torno a esa persona? ¿Cómo hago mi proyecto de vida nuevamente? Y quiero que me comentes aquí abajito, por favor, si tú también te has llegado a hacer esta pregunta o tal vez la estás viviendo ahora mismo. Por favor, coméntame aquí abajo. Te invito a suscribirte, te invito por favor a que le des like, a que compartas este contenido y por favor, a que comentemos aquí abajo. Eso es muy importante porque así yo sabré que te está gustando este contenido, que te estás identificando con lo que ahora mismo estamos diciendo. Muchísimas gracias. Y quiero decirte algo que ojalá alguien te hubiera dicho antes. No está mal que todavía te duela una situación por la que hayas pasado. Y tampoco eres débil porque hay días o habrán días que no puedes con todo. Y no, no estás retrocediendo porque vuelvas a llorar en algún momento a esa pérdida. Inclusive pudiste perder algo o a alguien hace meses, hace años, y hoy le sigues llorando. Y no, no está mal. Los duelos no son lineales. No todos pensamos de la misma manera. Nuestros cerebros no reaccionan de la misma manera que la de todos. Y de verdad, no estás retrocediendo. Como te decía, el duelo no es una línea recta, es un camino y los caminos tienen baches y los caminos tienen semáforos, digámoslo así como la vida real. A veces tenemos que hacer pausas, otras nos tenemos que estacionar un poco ahí, otras veces nos vamos a tardar más en llegar hacia un destino, pero al final de cuentas terminamos llegando. Y esto de los caminos de manera metafórica significa que eres un ser humano
con altas, con bajas, con emociones, con sentimientos, con rabietas, con enojos. Eres un ser humano. Fíjate que hay una idea que me gusta mucho compartir con las personas que yo acompaño y es esta. La vida no siempre o la gran mayoría de las veces no vuelve a ser como era antes. Y eso duele muchísimo cuando se los digo. No vas a volver a regresar a ser la misma persona que eras porque ya tienes un camino, porque ya tienes un nuevo aprendizaje, porque eso te generó una nueva mentalidad. Y tampoco vas a regresar a ese lugar que tanto te encantó. Hay una frase, y aquí voy a hacer un paréntesis, que se dice mucho y es que todos regresamos al lugar donde fuimos felices. No siempre. Puedes regresar, pero ya no va a ser lo mismo, ya no vas a encontrar las mismas personas, ya no vas a encontrar el mismo ambiente, ya no vas a tener la misma edad. Ya no vas a volver a vivir exactamente lo mismo. El lugar está ahí, pero las experiencias, las personas y la vida que en ese momento te generaron satisfacción ya no van a volver, ya no están ahí, ya cambiaron, ya trascendieron. Esa energía ya se fue, ya la está ocupando alguien más en ese espacio. Y esto que te acabo de decir resuena mucho con lo siguiente que también te voy a decir. Durante mucho tiempo pensamos que sanar significa regresar a ser la misma persona que fuimos en ese momento, pero no, no es así, porque después de una pérdida importante, y no solamente estoy hablando de una pérdida física, de un fallecimiento, sino desde un trabajo, como ya lo mencionamos, un amor, un matrimonio, etcétera. Hay miles, cantidades de pérdidas, un trabajo. Entonces, cuando hay una pérdida realmente importante, nadie, absolutamente nadie, volvemos siendo exactamente las mismas personas, porque nos transformamos. Y al principio esa idea nos asusta demasiado porque sentimos que también perdimos una parte de nosotros. Algo se quedó ahí, esa energía se quedó atorada ahí. Y en cierto modo, esto es verdad, porque la persona que eras antes de aquella llamada, antes de aquel despido, antes de aquella pérdida, antes de renunciar a algo, a un trabajo, un matrimonio, a una relación, antes de aquel diagnóstico médico incluso, ya no existe, ya se fue, ya trascendió. Pero eso no significa que todo haya terminado. Significa que comienza el proceso más difícil. Sí, te lo tengo que decir. Esa pérdida no fue lo más difícil que te tocó vivir. Lo difícil empieza ahora, de aquí para adelante, de esa pérdida para adelante, de ese diagnóstico para adelante. Y aceptar cuesta muchísimo. Pero quiero que sepas que también ese proceso va a ser el más valiente de tu vida, porque ahora te toca reconstruirte. Y reconstruirte no lo hablo para olvidar. No, no, no vamos a olvidar eso que ya pasó. Y no, no es como para hacer como si "Ay, ya nada pasara". No, sino para aprender a vivir con esa historia, con esa pequeña historia que pasó contigo. Tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que aprender a aceptar la pérdida. Tienes que aprender a darte tiempo, a duelar, a vivir ese dolor, a llorarlo, a entenderlo, a dar ese proceso de qué es lo que sigue. No quieras correr antes de levantarte. Porque si algo tan hermoso que nos enseña la tanatología es que no tenemos que olvidar, sino que nos enseña que el amor no desaparece cuando alguien ya no está, que una pérdida no borra una vida, que una pérdida no representa toda tu esencia y toda tu vida, y que recordar algo, que recordar a alguien no necesariamente significa sufrir, y que un corazoncito roto también puede volver a encontrar sentido a la vida. No hacia el mismo sentido, por supuesto que no, pero sí hacia adelante, pero sí hacia otras arterias, hacia otros caminos, sobre todo un nuevo comienzo, un nuevo sentido, un nuevo objetivo.